Buenos días. Es increíble cómo podemos ver un Dios justo con la justicia que es de Dios, que es superior a lo humano. Es una justicia que nosotros a veces no entendemos, pero Dios es justo, ¿verdad? ¿Verdad que lo creemos? Salmo 62 habla de la misericordia de Dios y el dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Sí, Él es el que nos escucha cuando nos sentimos afligidos y también cuando tenemos ánimos, cuando tenemos sed, cuando tenemos ganas de vengarnos. Él escucha, Él sabe, Él conoce nuestro corazón y Él es el Dios justo. Cuando Él era el rey absoluto en Israel, allá en el tiempo de Josué, Él manda a Josué a marcar ciudades de refugio. ¿Por qué? ¿Por qué manda a hacer 3 ciudades de refugio en este lado del Jordán y otras 3 en el otro lado del Jordán? El capítulo 20 de Josué nos explica por qué debían haber ciudades de refugio. Estas ciudades eran además ciudades levitas, es decir, la tribu escogida que no tenía propiedad como tal, un territorio completo, tenía ciudades en las diferentes tribus y 3 de ellas a cada lado del río Jordán eran de refugio y a ellas podían acudir aquellas personas que habían, matado a alguien sin culpa y tenían una cuenta pendiente. Los ancianos, es decir, los levitas, es decir, los sirvientes del templo, tenían que juzgar de acuerdo a las acciones que estaban siendo expuestas tanto por la persona que estaba corriendo hacia allí como los que lo estaban persiguiendo por haber matado a alguien de una manera involuntaria, por ejemplo, por accidente. Dios era justo. ¿Cómo lo es hoy? Dios es justo todo el tiempo. Y Dios no quería que entre su pueblo hubiera rivalidades de este tipo. Dios quería que hubiera justicia. Y aunque Él les mandó y les permitió vengarse o castigar a la otra persona, ojo por ojo y diente por diente, cuando no había intención, no era justa la venganza, no era justa esta ley del talión, la ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etc. Que vimos también en Deuteronomio. Entonces Dios permitía que en las ciudades de refugio fueran estas personas, fueran juzgadas por otras que no fueran de su familia, de su tribu, sino fueran levitas, sirvientes de Dios. Pues no por eso iban a estar más cerca de Dios, ¿verdad? Porque realmente todos podemos acercarnos a Dios, pero ellos eran obreros, eran sirvientes y ellos debían tener más sabiduría, debían conocer mejor la ley de Dios. Todos debían conocer la ley de Dios perfectamente, pero los levitas que trabajaban en el templo, que ministraban a los demás, debían conocer bien la ley y actuar de manera justa. Recordemos que el suegro de Moisés le sugirió, le aconsejó que nombrara 70 sabios para que le ayudaran a juzgar al pueblo, y estos sabios todavía existían. En el Nuevo Testamento los conocemos como el Sanedrín, y sí, ellos eran sirvientes también del templo, así que ellos podían juzgar de una manera sabia, o se esperaba esto de ellos. Dios, el Rey justo, el Rey de Israel, justo, confiaba en sus sirvientes para administrar la justicia. Y hoy en día también Dios es justo. Y también Dios pone en nuestras manos administrar parte de la justicia, sobre todo en los ancianos, los líderes de las diferentes congregaciones, las iglesias locales. Y nosotros podemos ir delante de ellos
por justicia, pero también podemos arrodillarnos y pedirle a Dios que sea justo, que nos dé de su misericordia, que nos dé su misericordia y que nos dé de su misericordia para que nosotros podamos ser justos. Yo sé que no es fácil ser justo y sobre todo en muchas circunstancias de nuestra vida en las que nos cuesta ser justos, pero es necesario que busquemos a Dios y seamos justos para con los demás, sobre todo y mayormente, como dice Pablo, para con los de la familia de la fe. Esto no es algo que nos nace, esto no es algo que viene en nuestra naturaleza cuando nacemos, esto no es algo que nos cae del cielo cuando somos creyentes, esto es algo que debemos trabajar, porque parte del fruto del Espíritu es justamente la mansedumbre, la templanza, y estas dos cualidades que se muestran cuando permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne, nos ayudarán a actuar con justicia hacia los demás, principalmente hacia los de la familia de la fe. ¿Cuántas veces debemos venir delante de Dios, el Dios justo, y pedirle misericordia, verdad? Como lo dice el Salmo 62, que nuestro Dios nos ayude, que ese Dios justo nos ayude a ser justos, nos ayude a permitirle gobernarnos para que podamos actuar con justicia hacia los demás. No es fácil, pero cuanto más el Espíritu nos controle, cuanto más de su justicia pondrá en nosotros, de su misericordia pondrá en nosotros, para que la podamos aplicar a los demás. Que Dios nos ayude en esta dura labor diaria de permitir al Espíritu controlarnos, ¿verdad? Dios te bendiga este día.